Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Dios les bendiga nuevamente. Ah, He querido hacer un video, ¿verdad?, sobre los malos pastores, pero creo que le voy a dar tiempo porque hay cosas que hay que aclarar. Y pues no sé si Rodrigo esté usando algún estupefaciente o esté bajo bajo la influencia de alguna droga, no sé, no sé, pero él no escucha, no entiende una pregunta y sobre todo no entiende ni sus propios diálogos, pierde la secuencia lógica de un diálogo. Y obviamente, pues como perdió el debate con Efraín Valdés, como lo perdió, él piensa que puede justificarse o puede decir cosas que nosotros no afirmamos ni decimos, ¿verdad? Así que pues yo les invito a que vean ese debate, ¿verdad? En Conociendo la Verdad, el debate con Efraín Valdés y Rodrigo Calvo acerca de la fe, la gracia y las obras en la salvación. Pero bueno, el debate era, primeramente, el debate era que Rodrigo Calvo tenía que decir que conoce nuestra doctrina, porque él dice que fue protestante, que él fue cristiano evangélico. Entonces no pudo probar que conoce nuestra doctrina. Segundo, él piensa que nosotros creemos que predicamos la gracia salva. ¿Sí? Él cree que predicamos la fe salva. ¿Sí? Entonces está muy equivocado, porque eso no creemos nosotros. De que yo tengo uso de razón en lo que yo estoy en el Evangelio. Nunca hemos creído así. Que la gente, algunas personas lo separen porque no lo saben explicar es diferente. Pero que yo tenga uso de razón, nunca he escuchado que la gracia salva. Así nada más, simplemente la gracia. O la fe. Si ustedes escuchan el debate, lo primerito que dice Efraín Valdés, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, según enseña Efesios. Sí, es lo primerito que dice. Y es así como nosotros lo interpretamos porque así está escrito. De hecho, la Iglesia Católica enseña también eso. Y citó también a un padre de la Iglesia, Clemente Romano, me parece, no recuerdo bien el nombre. Bueno, y habla y expone muy bien lo que es la salvación por gracia, ¿sí? Y por medio de la fe. Y la justificación, que es el perdón de pecados. Lo explica muy bien y nosotros lo creemos así. Ahora, no porque sea católico y no porque lo compartan con otras iglesias, no. Pueden compartirlo miles de iglesias, pero si no fuera bíblico, no tenemos por qué apoyar eso. Espero que esté entendiendo esto. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con en ese aspecto. Lo que dice este clérigo, o lo que dijo, ¿verdad?, en su tiempo, y lo que dice el numeral acerca de lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe, sí, lo creemos igual. No porque sea doctrina católica, no porque sea doctrina luterana, ya lo dije muchas veces. No porque sea doctrina bautista. No, es un principio bíblico, un principio cristiano, ¿sí? Y es lo que nosotros creemos. Es un principio cristiano. Espero que esté entendiendo esto. Que eso no es doctrina nuestra, es doctrina bíblica. Nosotros no nos adjudicamos ninguna doctrina. Lo que adjudicamos como doctrina es esto, la palabra de Dios. Así que nosotros no hemos cambiado lo que creemos. Ahora,
En caso de que hubiéramos querido así, yo en lo personal hubiera dicho, sí, cierto, tienen razón, tienen mucha razón, yo me equivoqué, la acepto. Pero bueno, vamos a decirlo así, suponiendo que es así, que nunca lo hemos enseñado y que nunca lo hemos creído así. Déjenme decir esto, sí es cierto, tienen razón lo que dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No lo creíamos así, ahora lo creemos. Gracias por la corrección. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Tenían razón los católicos? No, tenía razón la Biblia. Entonces, suponiendo que era así, entonces yo, en lo personal, corrijo. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica, es un principio bíblico. ¿Sí? Pero como no es así, ustedes pueden checar el video y es lo primerito que dice Efraín Valdés. El segundo punto fue que Rodrigo tenía que probar que conocía nuestra doctrina. Entonces quiere decir que no la conoce. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las incongruencias y lo que eras de Rodrigo, porque ya no cabía. No sé si es por defender su doctrina o su iglesia o sus enseñanzas que se contradicen, porque lo que él dice se contradice. Contradice su iglesia y contradice la doctrina y contradice lo que dijo este clérigo. Y ahorita se los voy a mostrar en este video. Él queriendo decir que nosotros torcemos para marearlos y sacarlos del contexto. Van a ver lo que él dice. ¡Hey! Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy quiero comentar algo que sucedió durante el debate con Efraín Valdés, que hubo algunos hermanos protestantes que entraron al chat, pues obviamente a trolear para que la gente no pusiera atención al debate. Y en medio del debate, bueno, lo que pasa es que todo nace a partir de una falacia que le enseñan a los protestantes sobre nosotros. A ellos les enseñan que nosotros creemos en la salvación solo por las obras, y eso es totalmente falso. Nosotros creemos en la salvación por gracia, no por obras. Y la justificación por fe y por obras. Justificación y salvación son dos cosas distintas, que vemos que Efraín Valdés no conoce, y por eso él entró preparado para atacar la salvación por obras, ¿sí? Pero cuando se dio cuenta que los católicos no creíamos eso, pues no supo a qué atacar, se quedó sin armas y por eso empezó a dar vueltas sobre sí mismo y a enredarse, y terminó él mismo refutando su propia doctrina, porque él creía en la salvación por la fe y después dijo, no, la salvación es por gracia, y luego dijo, sí, la salvación es solo por la gracia y mediante la fe, y entonces después aceptó que también las obras justifican, pero bueno, ahí se pegó una enredada de la Madonna. El punto es que durante el debate hicieron un planteamiento sobre el caso del ladrón, ¿sí? El ladrón que estaba crucificado ante Jesús, que lo confesó y que se salvó. Entonces dicen, pero ¿qué buena obra lo salvó? No, ninguna buena obra. No, en ese sentido literal, el ladrón no se bajó de la cruz a desclavar a Jesús, si eso es lo que esperan los hermanos protestantes. Pero hoy sí vamos a mirar el texto a fondo, porque ellos solo cogen, como siempre, un textico aparte para tratar de mostrar lo que no dice el texto. Ellos tratan de mostrar que el ladrón fue salvo solo por la fe. Primer error, porque obviamente ellos dicen, miren, el ladrón se salvó solo por la fe. No. El ladrón se justificó por la fe, no se salvó por la fe. La salvación se la dio Jesús, porque le dijo, de cierto, te digo, que estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, para salir hoy de las dudas, vamos a mirar el texto completo. Vamos a mirar, tararán. Bueno, el texto que lo encontramos básicamente o principalmente en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Dice así, vamos a ver dónde es que está la buena obra del ladrón. Dice,
uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, había uno de los dos ladrones que estaba atacando a Jesús. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo, ¿ni siquiera temes a tu Dios que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces, ¿cuál fue la buena obra del ladrón? Defender al justo, o sea, a Jesucristo, delante de sus acusadores. En este caso, delante del ladrón. Entonces, primero estuvo la buena obra, ¿sí?, del ladrón, que fue defenderlo, y la segunda viene después, que fue tener fe en él. Y luego entonces vino el acto de fe del ladrón, que dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Si ven, primero hizo la buena obra, la buena obra lo antecedió, luego llegó la fe, ¿sí? Y luego Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos claramente cómo la buena obra de defender al justo justificó al ladrón, luego llegó la fe, también justifica al ladrón, y cuando se cumplen las dos justificaciones, las obras y la fe, como dice la Iglesia Católica, entonces, ¿qué hizo Jesús? Derramó su gracia, le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hermanitos, yo espero que con este simple ejemplo y entendiendo los textos en su contexto ya podamos refutar las mentiras de las doctrinas protestantes. Como ustedes ven, todas las doctrinas protestantes se basan en versitos sueltos que arrancan de un lado, del otro y del otro, pero jamás leen el contexto, porque al leer el contexto uno se da cuenta que los textos dicen todo lo contrario a lo que ellos enseñan. Los dejo por ahora. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye. Ok. ¿Vieron cómo él defendió una obra? Y puso primero a la obra antes que a la fe y antes que a la gracia. Y no es así. La gracia primero es antes que todo. La gracia es el amor, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y la gracia es inmerecida. Entonces dice ahí, porque por gracia sois salvos. ¿Dónde se mostró la gracia? El amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree, fíjense bien, primero dio a su Hijo y después dice ahí, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, primero es la gracia, primero es el amor de Dios. Dios se tuvo que compadecer de nosotros, ¿verdad?, enviándonos a su Hijo. Y después que viene la fe. ¿De qué manera va a venir la fe? Por el oír la palabra de Dios, dice Romanos. ¿Ok? Entonces, y esto es por medio del Evangelio. Pero nosotros no podemos hacer una obra si no hemos creído. Ahora, como vemos, el ladrón no hizo ninguna obra. Él presenta el hablar como una obra. No, eso no es una obra. Una obra es un hecho. ¿Sí? Es un actuar. Lo que hizo nada más el crucificado a un lado de Jesús, ¿sí?, es solamente mostrar su fe, ¿sí? Pero antes ya se estaba mostrando la gracia de Cristo en la cruz, ¿sí? De hecho, desde que nació Jesús se mostró la gracia de Dios. Dice ahí en la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú no puedes amar a alguien que no conoces, ¿sí? No puedes amar a alguien que no conoces. Y aún así, ¿verdad? Aún así se tiene que manifestar el amor para inclinarse a alguien. Y es lo que hizo Dios. Vio que estábamos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Hablando también del pueblo de Israel. Y nos envió a su Hijo para que nos pastoreara. Entonces la gracia es primero. Y después es la fe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros. O sea, la fe no es de nosotros, mucho menos la gracia. Mucho menos la gracia. Dice, ¿y por qué? Porque es un don de Dios, caris, regalo, don, presente, ¿verdad? Eso significa don de Dios. Y dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Yo le escribí aquí a Rodrigo. Fíjese bien, y van a ver las incongruencias que él dice. Yo le puse, no seas mentiroso. Nosotros siempre hemos creído que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Tú te estás contradiciendo. Tú incluyes las obras como complemento de la salvación por la justificación. Hasta ahí. Él está, ¿cómo puso al ladrón a un lado de Jesús? La obra. Y dice que después vino la fe y de ahí se manifestó la gracia de Cristo. No es así. Ven cómo él puso primero en primer lugar la obra y después habló de la fe y a lo último de la gracia, cuando las cosas son al revés. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y sin obras para que nadie se gloríe. Entonces el ladrón no tuvo tiempo de hacer una obra ahí, simplemente de mostrar su fe. La gracia de Cristo Jesús ya estaba mostrada desde que nació, desde que el Padre decidió enviarlo. Y aquí yo le pongo ya sean obras de la ley u obras de justicia, nadie es justificado por sus obras. Nosotros somos justificados por la fe. ¿Sí? Para que pueda uno ser justificado, uno primero tiene que creer. Somos justificados por la fe. Aquí yo le puse a él. Ya que la justificación es dar justicia a un hecho injusto, o sea, como el pecado. Jesús es nuestra justificación. Las obras, ya sean de la ley o de justicia, o en este caso las buenas obras, nunca nos van a justificar. ¿Acaso piensas que por tus obras Dios quedará en deuda contigo? Claro que no. Es por eso que afirmamos que ustedes ponen más atención a las obras para justificarse más que en el sacrificio de Jesús en la cruz, para ser justificados. Sigues empeñado en enseñar algo que no es verdad y te vuelves a contradecir. Y me escribe él a mí, el siervo inútil. De hecho, en tu video terminas negando las dos solas. Claro, las tengo que negar. Y de paso, confundes varias veces salvación con justificación. Un error muy común entre los neoprotestantes norteamericanos. Los más protestantes europeos sí saben dónde están parados. O sea, él cree que los protestantes europeos están en la razón. Pues debería de convertirse al protestantismo europeo. Me vuelve a decir. Y le contesto yo, Rodrigo Calvo, escribe una obra de justicia, la que quieras. Yo te voy a probar con la Biblia que es puesta en la ley. Rodrigo Calvo, es obvio que no sabes el peso que sostiene la gracia y te voy a probar con la Biblia que ni las obras de justicia son necesarias para la salvación. Y él me escribe, las obras de justicia no son necesarias, las buenas obras sí. ¿Ven cómo se contradice? Me vuelve a decir, las obras de justicia son las obras de la ley. Bueno, él dice que obras de justicia y las obras de la ley son la misma, pero no es cierto. Pero bueno, vamos a decirle que sí. Dice, ahí se ve cómo confundes una cosa con otra. Si son lo mismo, según él, entonces no los estoy confundiendo, ¿verdad? Es lo mismo, no los estoy confundiendo. Rodrigo Calvo, yo le escribo a él, Rodrigo Calvo, ok, escribe una buena obra, la que quieras, y yo te voy a probar que también son obras de la ley. Ok, esta respuesta se la dije de esta manera, se los voy a decir, lo voy a decir abierto aquí. Es una respuesta amañada, una respuesta con astucia. Así como ellos tuercen, yo puedo torcer y puedo hacerles ver que una buena obra es una obra de la ley. Yo puedo hacerlo. No es lo que queremos nosotros.
no es lo que enseña la Biblia, pero se puede justificar para derribar un comentario que está construido de la misma manera. Bueno, en caso de que me llegue a contestar Rodrigo, yo se los voy a decir y qué es y cómo es. Rodrigo Calvo, que escribe una buena obra, la que quieras, yo te voy a probar que también son obras de la ley. Y me escribe 2 buenas obras. Y me pone aquí, predicar y escuchar la palabra de Dios, que son las que producen fe. Yo les hago esta pregunta a ustedes, católicos y amigos cristianos. Si tú predicas la palabra de Dios, ¿te va a producir fe? O sea, según él, predicar el evangelio es una buena obra. Y dice que produce fe. ¿Tú crees que vas a producir fe en ti predicando la palabra de Dios? Piensa en esto. No necesariamente tendrías tú que creer primero en el evangelio para poderlo predicar. Fíjese bien, Dice aquí él, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Correcto. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo dice la palabra de Dios y no puedo irme ni a izquierda ni a derecha. Me dice él, ahora demuéstrame que provienen esas 2 obras de la ley. No le voy a poder responder porque no me tiene que explicar primero lo que yo le pregunto. Ok, Rodrigo Calvo, empecemos con predicar. O sea, ¿puedes predicar el evangelio aún sin creer? Explícame eso. Fíjese bien lo que hice la pregunta, Ok, Rodrigo Calvo, empecemos con predicar. O sea, ¿que puedes predicar el evangelio aún sin creer? Explícame eso. Fíjese bien su respuesta de Rodrigo Calvo. Qué pena, pero me dijiste que ibas a probar que predicar es una obra de la ley. Así que estoy esperando que pruebes lo que dijiste y luego avanzamos. Bueno, como ves, las buenas obras no son lo mismos que la obra de la ley. De lo contrario, me hubieras probado que la predicación y el escuchar la palabra de Dios son parte de la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Espero que te haya quedado claro. Bendiciones. Yo le vuelvo a escribir. Rodrigo Calvo, te voy a probar, pero me sales con que predicar es una buena obra y que produce fe. ¿No se supone que para predicar el evangelio necesitas primero la fe? Fíjense bien lo que me escribió, Fíjense bien. Pueden ponerle pausa para que analicen lo que él me responde. No, Jesús predicó el evangelio a los apóstoles y no necesitaba tener fe en sí mismo, siervo inútil. Jesús ya conoce todo, no necesita fe. Revisa la definición biblia de lo que es fe y me cuentas. Ahora pruébame que predicar y escuchar la palabra de Dios son obras de la ley. Adelante. No me pudo explicar, ¿verdad?, que si predicar es una buena obra y produce fe. Yo le pregunto, ¿pero cómo vas a predicar algo si tú todavía no lo crees? Necesitas creer en el evangelio para poderlo predicar. Y para creer el evangelio se necesita la fe. Y él dice que es una buena obra. Pero no puede. Rodrigo Calvo, te sales del orden lógico del diálogo. Si tú dices que predicar es una buena obra y que ésta produce fe, ¿qué tiene que ver Jesús con todo esto? Jesús no necesita ser salvo ni mucho menos obras. Según tú, mi pregunta es, ¿acaso no necesitas tú tener fe en Jesús para predicar? Yo sigo con la tónica, con el dedo en el renglón. Rodrigo, ¿cómo vas a predicar el evangelio si no has creído en él? Primero tienes que creer, primero tienes que tener fe. Explícame tú cómo vas a predicar el evangelio si no tienes fe. Porque según él, predicar el evangelio produce fe. O sea, yo no soy cristiano, no soy creyente, y de repente me pongo a predicar el evangelio. Crean en Dios para que Dios los salve. Dios vino a dar a su Hijo para que nosotros creyésemos en Él y seamos salvos por Él. ¿Ustedes creen que una persona incrédula va a predicar el evangelio que no cree? No.
Los ateos no hablan de Dios porque no creen en Él. ¿Cómo un ateo va a predicar de Cristo si no cree? Primero hay que creer para predicar. Y es lo que yo le estoy preguntando aquí a Rodrigo. Y no razona lo que le estoy preguntando y me sale con otras cosas. El siervo inútil, simplemente pruébame que predicar es una obra de la ley. No des más vueltas. Me pediste un ejemplo para demostrar que las buenas obras y las obras de la ley no son lo mismo. Sigo esperando la respuesta. El siervo inútil. Jesús les predicó a los discípulos y a la gente y no necesitó fe en sí mismo. ¿Qué tiene que ver esta respuesta con lo que yo le estoy preguntando? Obviamente Jesús no necesita fe porque Él es la fe. ¿Qué dice la Escritura? Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es la fe. ¿A qué viene el comentario este? Yo trato de entender lo que él le está diciendo, pero no le voy a dar crédito porque se está saliendo del tema. Y yo como católico lo entiendo, estoy tratando de entender lo que él quiere decir. Pero no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a contestar lo que uno le está preguntando. Y yo estoy dispuesto a contestarle que predicar es una obra de la ley también. Mucho, hasta Efraín Valdés o Leonardo Lozano se estarán preguntando, ¿y cómo le hará para decir eso? Increíble, pero puedo hacerlo. No es enseñanza cristiana evangélica, no es enseñanza bíblica, pero puedo mostrarlo. Bueno, lo voy a dejar hasta que Rodrigo me conteste. Yo voy a contestar eso. Es un reto público que estoy haciendo y espero que me conteste. No es un debate ni porque yo no tengo tiempo. De hecho ya van 26 minutos. Y bueno, para mí el tiempo es muy valioso y un debate me va a quitar mucho tiempo. Yo le digo, Rodrigo Calvo, oye, ¿estás bien? Si estás bajo la influencia de algo que no te permite entender, me respondes otro día. No estamos hablando de Jesús. Tú empezaste diciendo que predicar es una obra que produce fe. Yo te voy a probar con la Biblia que predicar es una obra de la ley. Pero para que te responda necesito saber cómo es que predicar produce fe. Si tú predicas, ¿cómo es que esto va a producir fe en ti? Si se supone que para predicar el Evangelio debes primero tener fe en Jesús. Nadie puede predicar de Cristo si no tiene fe en Él. Quiero que me expliques eso. El siervo inútil, entonces no prometas cosas que no puedes cumplir. Bendiciones. Esta promesa que yo acabo de hacer no solamente es para Rodrigo Calvo, es para todos los católicos y para todos los cristianos evangélicos. Si Rodrigo Calvo me llega a explicar que si predicar es una obra que produce fe, yo quiero que me explique cómo está eso. Rodrigo Calvo, explícame eso. ¿No se supone que debes de creer primero para predicar el Evangelio? ¿Cómo es que te va a producir fe? Ahora, la segunda cosa que él pone como obra, fíjese bien, que dice, una es predicar el Evangelio. Y la otra, fíjese bien, cómo lo pone él como si fuera una obra. Dice aquí, listo, 2 buenas obras, predicar y escuchar la palabra de Dios, que son las que producen fe. De hecho, yo lo acabo de decir, y no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice, y no porque Rodrigo Calvo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. El escuchar la palabra de Dios produce fe. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿escuchar es una buena obra? ¿Escuchar es una buena obra?
No. Escuchar no es una buena obra. Escuchar es una disposición. Que si yo llego a tener fe, entonces va a venir una buena obra. La fe es la que causa buenas obras. Ya lo habíamos dicho y lo repetimos y no nos vamos a cansar de decir, porque eso es lo que dice Santiago a la iglesia. De hecho, aquí en el libro de Santiago no hay una enseñanza sobre eso. Esto es un reclamo. Es un reclamo de Santiago a la iglesia. Y vamos a leerlo con detalle para que se den cuenta que no está diciendo que la obra es primero, o que se deben hacer las cosas con obras para ganarnos la gracia, o la fe, o asimismo la salvación. Ninguna de esas cosas. Fíjense bien lo que dice aquí, con detalle. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta ahí. Ahorita vamos a continuar con los demás. ¿Qué les está diciendo Santiago a la iglesia? Oigan, ¿ustedes son cristianos? Oh, no, sí, somos cristianos, creemos en Dios. Ok. Oigan, pero si tienen fe en Dios, ¿por qué no actúan? ¿A qué te refieres? Sí, mira, ya está ese hermano menesteroso. ¿Y? Bueno, necesita algo. Oh, sí, ya le dijimos que vamos a orar por él. Ya le dijimos que Dios va a suplir, que Dios, que tenga paciencia, que va a caer, tarde o temprano va a caer la bendición. Oigan, así no enseñamos nosotros. Así no enseñamos. Ustedes son cristianos, tienen que demostrarlo con sus obras. Es lo que está diciendo Pablo. Santiago. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ustedes creen. Ustedes tienen que acompañar su fe con sus obras para que se crea que realmente están convertidos. Veamos la continuación. Entonces, dice ahí que la fe sin obras está muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjense bien lo que dice aquí. Tú tienes fe y yo tengo obras. Wow. Entonces, volteo las cosas. Bueno, Santiago, tú tienes fe, pero yo te voy a mostrar mis obras. Ah, entonces quiere decir que tus obras son mejores que mi fe. Fíjense bien, aquí está, lo planteó, lo volteó, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow, fíjese bien cómo lo puso, Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son un complemento de la fe. No, las obras no son un complemento de la salvación. Es un complemento de la fe. Entonces es primero la gracia, después la fe y de ahí vienen las obras. Pero jamás una obra va a ganar el favor de Dios. Nunca. Amigo católico, ¿usted piensa que con sus obras usted ya le torció el brazo a Dios? ¿Usted cree que Dios está condicionado a usted? ¿O que Dios está en deuda con usted? Ah, no, yo voy a hacer buenas obras. Dios tiene que ver mis obras. Ah, Dios tiene que ver tus obras. No, así no son las cosas. Es por eso que dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Rodrigo Calvo puso en primer lugar las obras con el ladrón en la cruz, cuando Jesús fue crucificado también. Así no son las cosas.
Y dice que nosotros somos los que creemos nosotros eso. Y él es lo que está enseñando. Ustedes lo oyeron en este video que él editó y que yo se los acabo de poner. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe. Los demonios creen y saben quién es Dios. Pero desafortunadamente la fe de ellos no es para producir obras. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Y en esto se manifiesta la gracia nuevamente. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene salvación para los demonios. ¿Por qué? Porque ellos son de una sola condición. Lo que hacen no pueden arrepentirse. Los ángeles están hechos de la misma condición. Los ángeles que están ahorita con Dios no pueden pecar. Ya lo vieron con Satanás y sus ángeles caídos. ¿Sí? Ellos no se pueden arrepentir. No hay salvación para ellos. Es por eso que creen y tiemblan, porque no hay salvación. La fe de ellos no va a obrar en justicia. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es muy triste que los católicos no puedan entender la gracia. No la pueden entender porque no la conocen. La tienen escrita en su doctrina, pero no la razonan. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante la obra. Las obras, las buenas obras, más que la gracia, más que la fe. En la palabra de Dios hemos oído un verso que cita Jesús, donde dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto viene del Salmo 37. ¿Ustedes creen que Jesús lo dijo de una provisión supernatural, sobrenatural o milagrosa para la persona que cree en Dios, que no debe pasar hambre? Fíjense bien cómo dice aquí. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto viene del Salmo 37. Vamos a ver de lo que habla el Salmo 37. Y van a ver que no se refiere a un hecho natural, está refiriéndose a una obra, a una buena obra. Vamos a ver. Vamos a empezar desde el 4. Deleítate así en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada estará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos del impío serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos
será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este salmo? Está hablando de los injustos y está hablando de los justos. Está hablando del injusto que despoja y no le gusta dar. Y está hablando del justo que tiene que saber actuar con misericordia y con bondad, con una buena obra ante sus semejantes. Y entonces dice aquí, fíjese bien: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí no está hablando de una provisión sobrenatural o milagrosa, no, está hablando de la hermandad. El pueblo judío hasta hoy es una hermandad. No hay judío pobre. ¿Saben por qué? Porque se ayudan entre sí. Se ayudan entre sí. Y es lo que es el principio que está hablando Santiago a la iglesia. No puede haber un mendigo o un menesteroso dentro de la iglesia. No puede haber. Tienes que ayudarle. Si tú dices creer en Cristo Jesús, si tú dices ser justo, entonces muéstralo por tus obras. Pero aquí no está diciendo, no, tienes que hacer obras para que te ganes el favor de Dios. Eso no está diciendo. Rodrigo Calvo está muy equivocado. Contradices tu propia doctrina. No conoces la nuestra e inventas cosas que nosotros creemos. Hemos repetido una y mil veces lo que nosotros creemos. Ahora, en caso de que hubiera sido así, de que no lo hubiéramos creído, yo en lo personal, y pienso que Efraín Valdés y todo el buen cristiano hubiera dicho, sí es cierto, Rodrigo Calvo, en eso te apoyamos. Tienes mucha razón, porque la Biblia lo enseña. Hemos estado equivocados y vamos a rectificar. Gracias por enseñarnos eso. Pero como siempre lo hemos creído así, no tenemos que rectificar nada. No tenemos que rectificar nada. Ahora él dice que niego las dos unas solas. Yo no sé de dónde sacan las 5 solas. Yo sé que son doctrinas de Lutero. Yo voy a ser muy sincero. Yo no conozco nada de lo que dice Lutero. Nada. Absolutamente nada. Yo a propósito he decidido no estudiar nada de lo que enseñó Lutero. Nada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una excusa muy grande para decir, yo no sé qué dice Lutero. Lo que yo conozco lo sé de la Biblia. No es que eso, lo que tú dices lo enseña Lutero. Bueno, entonces dice que Lutero tiene razón. Es una enseñanza bíblica. Ahora, las 5 solas que hablan ustedes, yo no las conozco. Y Rodrigo Calvo dice que yo ya negué 2 de ellas. Bueno, pues si las negué, quiere decir que no las conozco y no sé a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, si las niego es porque yo nunca las conocí. Y sobre todo es porque no las enseña la Biblia. Así de simple y sencillo. Así que como yo no sé de qué hablan ellos, ni a qué se refieren, si dicen que yo negué algo, pues a lo mejor ellos sí lo entienden y lo conocen. Pero yo solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y a lo mejor se refiere él a que salvos solamente por gracia o solo salvos por la fe. No, así no es. A lo mejor lo enseñó así Lutero, pero nosotros no lo creemos así. No soy luterano, yo soy cristiano. Otro.
es bien importante entender y saber distinguir qué es una doctrina cristiana. Por eso es que nosotros nos hacemos llamar cristianos. Nuestra doctrina se remota, como dijo Efraín Valdés, a la enseñanza apostólica según la Biblia, no a lo que dice un luterano, no a lo que dice un bautista, no a lo que dice un evangélico pentecostal o un evangélico cristiano. No. Yo no creo en lo que dice Efraín Valdés, yo creo lo que dice la Escritura. Yo no defiendo a Efraín Valdés ni a ningún otro, ni al pastor Gutiérrez. Yo defiendo lo que dice la Biblia. Que si Gutiérrez es un mafioso, que es esto y que dicen que el otro, a mí no me consta. No me consta. Y yo no voy a defenderlo. Si es eso él va a dar cuentas con Dios. Y si no lo es, pues a mí ¿qué me importa? Lo que él dice en los videos acerca de la Escritura, si es algo que tiene razón, yo no tengo por qué negarlo. Si es algo bíblico, un principio bíblico, yo no tengo por qué negarlo. Lo que yo defiendo de él es lo que él tiene como contenido bíblico. ¿Sí? Entonces, yo no estoy para defender a nadie, ni para decir, fulano tiene razón. No. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque si la persona que está diciendo algo, yo digo, eso es lo correcto, porque eso enseña la Biblia, entonces puedo decir, esta persona tiene razón. Pero si no, no, yo no voy a defender palabras humanas. La Iglesia Católica critica a los mormones por tener la Biblia y el libro del Mormón. Critican a los testigos de Jehová que tienen la Biblia y tienen la atalaya. ¿Sí? Critican ¿a quién más? Critican a otras religiones y tienen un libro más, ¿verdad? Como a los mormones tienen el libro del Mormón, aparte de eso, y a otras denominaciones. Pero no se han juzgado ustedes mismos. Ustedes tienen la Biblia y aparte tienen el catequismo, que usan más el catequismo que la Biblia, por supuesto. Entonces, el catequismo son leyes humanas, son palabras de hombres. Y como lo dijo el apóstol Pedro, porque es necesario que obedezcamos antes a Dios que a los hombres. Otra cosa que hay que notar y entender acerca de la gracia de Dios, que no podemos compararla con obras. No podemos decir que Dios está en deuda con nosotros porque hicimos una buena obra. En ninguna manera. Si usted piensa eso, no, nosotros no pensamos así. Y eso es lo que está manifestando Rodrigo. Ustedes pueden volver a escuchar este video y escucharlo a él. ¿Cómo fue que lo planteó? Así de simple y así de sencillo. No sé qué más me queda por decir. Hay muchas cosas que decir. Pero hasta que Rodrigo me conteste lo que yo le pregunté, y aquí le planteo a todos ustedes esta pregunta. Cuando él me responde a esta pregunta, concreta así como se la estoy preguntando, entonces yo le voy a mostrar a él, y se los voy a mostrar a todos ustedes, a todos, ¿sí? Cómo es que predicar también es una obra de la ley. Va a ser bien fácil y bien sencillo explicárselos y planteárselos. Es una promesa. Fíjense que me estoy poniendo yo en un dilema. Yo me estoy poniendo en un dilema. Y esto puede acarrearme críticas hasta de los mismos cristianos. Claro, hasta que escuchen y vean mi argumento, van a decir, wow,
me saqué la carta debajo de la manga. Y sí, me la voy a sacar debajo de la manga. Y van a ver que yo al final de prestar eso, voy a tener que hacer una rectificación y probablemente una retractación. Sí, porque yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo ir en contra de los principios cristianos que tenemos. Yo no puedo ir en contra de lo que es de la sana doctrina. Pero si es necesario hacer todo esto, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y no va a ser ninguna ofensa para Dios. No, claro que no. No, no es una ofensa para Dios. No es una ofensa para el Evangelio tampoco. Pero nuevamente, ya voy a terminar este segmento y ya es hora de culminar. Me estoy poniendo un dilema y yo es una promesa que estoy haciendo. Si Rodrigo Calvo me contesta lo que yo le pregunté, y vuelvo a hacer la pregunta. Rodrigo Calvo, tú me pusiste que predicar es una buena obra que produce fe. Quiero que me expliques eso. ¿Cómo es que alguien va a predicar el Evangelio para producir la fe y que esa fe le pueda salvar porque hizo una buena obra? ¿No se supone que para predicar el Evangelio primero debes de tener fe? Y para que tú tengas fe, necesitas complementar la obra de predicar el Evangelio. Si tú me explicas eso, así como te estoy haciendo la pregunta, entonces yo te voy a probar que predicar también es una obra de la ley. ¿Correcto? Ya se terminó mi tiempo y Dios les bendiga a todos. Yo le iba a hacer este comentario, ¿verdad? Aquí en su canal. Pero no se lo hice porque para que no fuera a borrar los comentarios. Para que no los fuera a borrar y está buena esta planteación. Oh, para terminar, se me olvidaba. En el debate que tuvo con Leonardo Lozano acerca de la virginidad perpetua de María, la Biblia dice que Jesucristo, cuando nació, tuvo que abrir matriz y por eso María tuvo que ir al templo para purificarse, presentar al niño y para purificarse. La Biblia dice que el primogénito que abre matriz, wow, Jesucristo fue el primogénito y abrió matriz. Tuvo que sangrar. El himen de la mujer, cuando es virgen, está colocado en lo que es entre vamos a hablar del umbral, de lo que es la vagina y el cuello uterino. ¿Sí? Entonces, para que una mujer tenga un hijo, necesita de la penetración sexual. Obviamente, ¿verdad? Tiene que romper el himen y ahí pierde la mujer su virginidad. En el caso de María no fue así. María fue virgen en el momento de que fue concebida. Así que nadie pudo romper el himen. ¿Dónde se rompió el himen? Cuando Cristo nació. Rodrigo Calvo dice que así como Jesús, fíjense bien la aberración que dice, así como Jesús traspasó la puerta para reunirse con sus discípulos, después de que él resucitó, ¿verdad? No le dieron tiempo de decirlo, pero si se fijan en ese video, lo plantea de esa manera. Jesús traspasó la barriga, traspasó la barriga de María. ¿Se imaginan qué tontería está diciendo ahí? Eso no le enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús abrió el vientre de su madre y salió por el umbral donde el himen estaba puesto. Así que María sangró 2 veces. El parto de María fue doble. Bueno, no fue doble, el sangramiento de María fue doble. Uno, al abrir la matriz,
y el otro al romper el himen. ¿Sí? Entonces pueden imaginarse ustedes la doble, el doble acto en el nacimiento de Cristo. Ahí fue donde María perdió su virginidad. Fue roto el himen. Fue roto y fue roto. Y no solamente fue para que algo penetrara, sino para que algo saliera, y ese fue Jesús. ¿No me creen? Vean ese debate entre Leonardo Lozano y Rodrigo Calvo sobre la virginidad perpetua de María. Eso lo dice ahí. Escuchen bien el video y pongan atención. Esa es una aberración, una tontería, algo ilógico, utópico o psicodélico. Me estoy riendo porque más bien me debería de enojar. Me debería de enojar porque es una ofensa a María. Una ofensa a la propia María. Decir que Jesús, ¿verdad?, como si fuera un fantasma, salió. Salió por la barriga. Él le llama barriga, no le llama vientre. Dice por la barriga. Oye, si María no tenía barriga por andar comiendo tamales o pozole o pupusas. No, así no son las cosas. O estás drogado o realmente el evangelio católico te tiene trastornado. Ya no razonas, no oyes, no pones atención y tergiversas tanto nuestras palabras como las palabras de la Biblia. De nosotros no importa, pero de la Biblia. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.